para que podamos aprender cómo debemos conducirnos en cuanto al diezmo, la ofrenda y otros temas que menciona la Biblia para que lo podamos hacer de una manera pues bíblica. Esa es la intención de esta enseñanza. Insisto, no es entrar en controversia, no es entrar en algún tipo de situación que pueda causar conflicto en nuestro corazón. Pretendo que todo lo que veamos pues lo dé yo con un respaldo, un fundamento bíblico para que quede todavía más claro, ¿sí? Entonces, en cuanto al diezmo y las ofrendas, pero un poquito más enfocado al diezmo, que es donde hay sobre todo la controversia, en las ofrendas como que no hay tanto esa situación, pero lo que es el diezmo sí hay controversia, si se debe dar, si no se debe dar, cómo es que se debe dar, si es de la ley, del Antiguo, del Nuevo Testamento, todo eso crea ciertos conflictos. Comúnmente este tema surge por diferentes razones que son pues muy variadas, pero yo creo que hay algunas en específico, ¿no? Se toca este tema, uno de los puntos, cuando la gente quiere saber acerca del diezmo, posiblemente sea gente que está pensando en dar menos, ¿no? Es así como que, y se tiene que dar el 10, así como no podré dar el 7 o el 6, es decir, con esa intención que tal vez no sea muy correcta en el corazón, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos también se da porque en esta doctrina del diezmo se ha enseñado que si tú no das el diezmo, entonces no, Dios no te bendice, Dios no te prospera, y que si tú das el diezmo, entonces Dios está obligado a bendecirte o a prosperarte, y entonces surge esa inquietud por saber cómo debo dar el diezmo, cómo debo dar la ofrenda, las primicias o una promesa. Todo eso surge también de la inquietud en el corazón de dar el diezmo, ¿sí? Entonces, como les digo, son diferentes motivaciones las que hay en nuestro corazón para saber qué sucede en cuanto al diezmo. Lo que sí quiero que tengamos bien presente es que en cuanto a la prosperidad, por ejemplo, en cuanto se habla de dar el diezmo para que Dios te prospere, tenemos que tener cuidado porque el diezmo no es una inversión. El diezmo, en todo caso, que ahorita vamos a ver eso, ¿no? Si el diezmo como tal sigue vigente, pero vamos ahorita a suponer que el diezmo siguiera vigente en su totalidad, el diezmo solamente sería una parte más de nuestra relación con Dios, como el orar, como leer la Biblia, como asistir a la iglesia, como tener un tiempo de lectura bíblica, de escudriñar las escrituras, todo eso es parte de nuestra vida como cristianos. Escuché hace tiempo de un predicador que decía que había un grupo o unas personas que eran empresarios no cristianos, es decir, ellos, incluso, si no mal recuerdo, dice que algunos eran hasta ateos, es decir, no creían mucho en Dios, pero se habían dado cuenta, según estos empresarios, lo que cuenta este hombre, que cuando estos empresarios mandaban su diezmo a la iglesia de esta persona, entonces los negocios les salían muy bien, se veían muy prósperos. Entonces, en la enseñanza implícita que estaba dando este hombre es que si tú diezmas, no importa si crees o no crees en Dios, Dios te va a prosperar. Y eso es una mentira, es una terrible mentira, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia nos habla de toda nuestra relación con Dios. No podemos nosotros hacer una doctrina o una enseñanza de un solo versículo, como el que está en Malaquías, que dice: traed los diezmos y ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden, reprenderé por vosotros al devorador. Es decir, ese pasaje, si hacemos una doctrina en cuanto al diezmo de solo ese pasaje, entonces sí podemos pensar que lo único que necesita hacer una persona es dar el diezmo para que Dios derrame bendiciones, pero no es lo único que la Biblia enseña en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la bendición. Hay muchos otros pasajes que nos van a enseñar cómo debemos conducirnos para que toda nuestra vida esté rodeada de la bendición de Dios, y no me refiero únicamente a lo económico, sino en general la bendición de Dios que trae a nuestra vida. Por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a Proverbios, por favor, para que veamos cómo no solo, y recordando también lo siguiente, ya vimos en algún momento que los proverbios no son leyes inalterables, es decir, son principios de vida, ¿sí? Entonces, puede ser que algunos de los proverbios que a veces leamos no apliquen plenamente a nuestra vida. Por ejemplo, el que vamos a leer ahorita, miren, Proverbios 10, verso 4. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes
enriquece. Entonces, vamos a suponer que yo esta semana digo, voy a dar mi diezmo, voy a dar el diezmo de lo que pude ganar a lo largo de estos 6 días. Entonces llega el domingo y doy mi diezmo y digo, bueno, ya está, ahora que ya di mi diezmo, Dios tiene que prosperarme, Dios tiene que multiplicar este dinero que acabo de dar. Entonces, ¿qué hago? La siguiente semana no trabajo. La siguiente semana me quedo aquí en casa, acostado, disfrutando de la vida, al fin que yo ya di mi diezmo. Así es que yo ya compré, entre comillas, un seguro para que Dios me provea esta semana. Entonces, ya que Dios de la manera que Él quiera me mande dinero, bueno, la siguiente semana vuelvo a trabajar, gano otro poco de dinero, vuelvo a dar mi diezmo y la otra semana nuevamente me dedico a echar aquí el relax, ¿no? Como dicen. Pero este proverbio nos dice, la mano de los negligentes empobrece. ¿Estaría yo actuando de una manera negligente aunque esté dando mi diezmo? El diezmo no es una garantía de la prosperidad de Dios porque no es lo único que Dios espera de nosotros. Él espera que seamos diligentes para que entonces nuestro trabajo también se vea prosperado. Imaginen que yo llego, no sé, personas que tengan una tienda, por ejemplo, ¿no? Y la tienda la abren a las 12 al mediodía y después cierran para comer de 2 a 3 y después cierran otra vez a las 5 y ya no vuelven a abrir. Muy posiblemente esa tienda no prospere porque la mayor parte del tiempo que la gente pasa la ve cerrada. Y no importa que esa persona diga, yo el domingo llego y doy mi diezmo y van a ver cómo en esas 3 horas que trabajo voy a vender, pero por cantidades. Muy posiblemente no sea así, porque no solo es el diezmo, también tenemos que ser diligentes en cuanto a nuestra manera de trabajar. Aquí mismo en Proverbios, si leemos el capítulo 6, Proverbios 6, capítulo, Proverbios 6 a partir del verso 10. Vamos a leer un poquito de arriba, vamos a leer desde el verso, desde el verso 4. Dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor? Pon atención a la hormiga. Ve cómo ella, aunque no tiene quien la mande, no tiene alguien que le ordene, pero ella guarda sus provisiones para el invierno. Es decir, ella se prepara para el invierno. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Decimos, no, ¿para qué ahorrar? Dios va a proveer, Él va a proveer, Él sabe cómo. Yo no sé, yo ahorita lo que acabo de recibir esta semana voy y me lo gasto y Dios va a proveer la otra. Y voy a sacar algo a crédito, voy a pagar con la tarjeta a pagar en 6 meses y de dónde va a salir, Dios va a proveer. No, aquí nos enseña, dice, pon atención a la hormiga para que veas cómo ella es un animalito que se previene, es decir, guarda para el invierno. Dice en el verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, hermanos, si nosotros no somos cuidadosos con nuestro dinero, no lo administramos de una manera correcta, no somos diligentes en nuestro trabajo, como dice aquí, estamos de perezosos, durmiendo hasta no sé qué horas del día, aunque tú des tu diezmo, no está Dios obligado a bendecirte porque es un cúmulo de cosas las que uno tiene que atender, no solamente el diezmo, no solamente la ofrenda, sino son más cosas las que uno debe atender para que pueda uno tener la prosperidad de parte de Dios. Entonces, una de esas malas enseñanzas es que tú da tu diezmo y entonces prácticamente puedes hacer lo que tú quieras, Dios te va a prosperar, porque ahí dice, ¿no? Citan de esta manera, probadme ahora en esto, es decir, pruébame, tú da tu diezmo y ahora exígeme, dime, tú dijiste y me lo tienes que cumplir. No, 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 no podemos hablarle así a Dios porque no es esa la situación, no es ese el enfoque que Dios le está dando aquí en Malaquías, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengamos cuidado porque es toda una vida la que debemos llevar
en cuanto a la diligencia, en cuanto a ser honrado también. Otro pasaje aquí en Proverbios dice que no nos apresuremos a hacernos ricos, es decir, no queramos tener un trabajo y dos trabajos y tres trabajos y un negocio y otro negocio y vender cosas por internet porque quiero ganar mucho dinero. Estamos corriendo, estamos apresurándonos a enriquecernos y la Biblia dice, no, no te apresures a enriquecerte. Si las riquezas van a venir, si la prosperidad va a venir de parte de Dios, bueno, tú haz tu parte, sé diligente, administra bien no solo tu dinero, administra también tu tiempo, establece tu horario de trabajo, tu horario para la familia, tu horario con el Señor, tu horario de descanso, y entonces si en los planes de Dios está prosperarte, Él lo va a hacer. No, no, no porque tú te apresures o quieras trabajar más horas o tener dos trabajos y tres negocios y muchas cosas, no, no por eso necesariamente vas a enriquecer o necesariamente vas a tener mayor provisión. Entonces, es todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la economía. Entonces, no pensemos que únicamente por dar diezmo o ofrenda, entonces Dios ya está obligado a bendecirme. Él lo va a hacer si así lo desea. El diezmo y la ofrenda solamente es una parte más de nuestra comunión con Dios. ¿Qué pasa si yo doy mi diezmo puntualito cada domingo? No falto ni un solo domingo a dar mi diezmo, pero en toda la semana no me acuerdo más de Dios, no leo mi Biblia, no oro, no tengo comunión con Él, no comparto de la palabra con mis amigos del trabajo, de la oficina, de donde sea. Entonces, mi vida está bien delante de Dios. No, estoy bien en un área que es el diezmo, pero todo lo demás de mi vida estoy mal. No estoy teniendo comunión con Dios. No estoy asistiendo tal vez constantemente a la iglesia o a las reuniones de la iglesia. No tengo una vida devocional con Dios. Entonces, no, no, eso no, no, el dar diezmo no quiere decir que estoy bien delante de Dios. Estoy bien en un área que bueno, que esté apartando mi diezmo o mi ofrenda, pero no quiere decir que entonces toda mi vida esté bien delante de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. No, no queramos nosotros, como dicen, y no lo digo con falta de respeto, pero no queramos torcerle la mano a Dios con el diezmo y decir, ahora tienes que bendecirme. No es así. Entonces, ahora vamos a ver, ya que tenemos esta idea que hay que tener cuidado de la forma en que nosotros vemos el diezmo o la ofrenda, ahora vamos a ver qué hay en cuanto precisamente al diezmo. La primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia o que alguien diezmó fue Abraham cuando dice la Biblia que viene él de derrotar, él va a una guerra, derrota a 5 reyes que se habían juntado para andar haciendo ahí guerras y conquistando. Abraham los derrota, saquea sus bienes, les quita pues sus posesiones o algunas de ellas. Y cuando viene de regreso, cuando ha derrotado a estos reyes, dice la Biblia que sale a su encuentro Melquisedec, que era pues un personaje que aparece en la Biblia que nos dice que era rey y sacerdote. Entonces Abraham le da el 10% de ese botín. Hay alguien que dice que solamente le dio el 10% de lo mejor que había obtenido. Eso no sabemos con precisión cómo fue. Pero la realidad es que Melquisedec no le pide el diezmo. Es más, ni siquiera Dios le dice a Abraham que le dé el diezmo. Abraham voluntariamente decide darle a este hombre el diezmo. Y entonces es por eso que en esa primera ocasión se da un diezmo, pero es voluntario, no es algo que Dios haya establecido. Después, más adelante, en el caso de Jacob, que es la segunda vez que se menciona el diezmo, es un voto que Jacob hace, le dice a Dios, si tú permites que yo vaya y esté allá y me vaya bien y pueda volver con bendición de este viaje que iba él a hacer, dice, entonces eso significará que tú estás conmigo, que tú eres mi Dios y yo te daré el diezmo de todo lo que gane, ¿no? Entonces, es un voto que Jacob hace, pero tampoco Dios lo está pidiendo. En algún momento hay quien dice, bueno, el diezmo no es antes de la ley, es decir, antes que Dios diera la ley, ya se daba el diezmo. Y sí es cierto, pero era voluntario. Y de repente dicen, bueno, es que el Señor Jesús le dice a los fariseos, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, si fueran hijos de Dios o de Abraham, le dice las obras de Abraham harían. Y entonces dice, bueno, ¿cuáles obras hizo Abraham? Dio el diezmo, entonces tú también da el diezmo. Entonces, no, no, pues sí, viéndolos desde esa parte suena convincente, ¿no? Si nosotros somos hijos de Abraham por la fe, tenemos que hacer las obras de Abraham, entre ellas cuál es dar el diezmo, pero a veces se nos olvida, por ejemplo, que Abraham entregó 2 veces a su mujer a gente extraña, entonces también puedo hacer eso. Abraham se tuvo intimidad con su criada,
son las obras de Abraham. O sea, no podemos solamente enfocar en esto que me conviene, ¿no? Que es dar el diezmo, porque Abraham se equivocó siendo el padre de la fe, considerado amigo de Dios. Entonces, aunque yo sé, entiendo que se refieren a lo bueno, pero no es lo único que Abraham hizo. No es la única obra que tendríamos en todo caso que imitar de Abraham. ¿Por qué no salimos de nuestra tierra, de nuestra parentela, agarramos a nuestra mujer, a nuestros hijos y decir, vámonos a dónde? No, no sé. Dios nos va a guiar porque yo estoy haciendo las obras de Abraham. No, entonces ahí sí decimos, es que fue una instrucción específica para Abraham. ¿Ok? Entonces el diezmo que él dio fue algo voluntario. El que yo lo pudiera dar tendría también que ser algo voluntario. Si nos fijamos en Abraham y si nos fijamos en Jacob, bueno, entonces tendría que ser un voto que yo haga a Dios. Y eso, si es que Dios acepta el voto, porque, insisto, el diezmo o la ofrenda no es torcerle la mano a Dios para que Él se vea obligado a bendecirnos. Entonces, de antemano, esos dos ejemplos que encontramos del diezmo antes de la ley, pues fueron voluntarios, es algo que cada uno de ellos, tanto Abraham como Jacob en su momento lo hicieron, pero que no estamos obligados nosotros a imitar todo lo que ellos hicieron. También vemos cómo Jacob engaña a su papá, engaña después también al suegro, y esas obras claramente no tenemos que imitarlas. La Biblia dice ser imitador o imitar lo bueno, no lo malo, pero aún así no todo lo bueno que hizo Jacob y no todo lo bueno que hizo Abraham lo imitamos. Entonces, no estamos obligados a imitar también en cuanto al diezmo, porque, insisto, fue algo voluntario. No estaban ellos obedeciendo a Dios porque Dios no había pedido el diezmo. Recordemos que la semana pasada que vimos lo de Romanos, hablando del pecado, dice, entre Adán y Moisés no había ley. Y entre Adán y Moisés estuvieron Jacob, estuvieron Abraham, Isaac, Jacob y mucha otra descendencia, y no había ley, es decir, no había mandamientos explícitos de Dios, es decir, Dios no les había dado el decálogo ni les había dado toda la ley en cuanto a las ofrendas y los diezmos. Lo que hicieron Abraham y Jacob fue voluntario. Después en Levítico, cuando ya empieza la ley, que se habla acerca de las leyes, Dios establece a los levitas para que ellos gobiernen al pueblo. Eran los levitas, por medio también de los levitas tenemos que entenderlo como la tribu de Leví. No son un grupo de personas encargados a algo específico, sino se llaman levitas porque descienden de Leví. Su patriarca fue Leví y de ahí es que se les conoce levitas. Entre los levitas estaban los que atendían las ofrendas, los que sacrificaban animales, estaba el sacerdote, el sumo sacerdote o los sacerdotes y el sumo sacerdote. Todos ellos eran parte de los levitas, de la tribu de Leví. Como ellos eran los que tenían que estar al frente del pueblo recibiendo las ofrendas, el sacerdote o los sacerdotes atendiendo al pueblo, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo para recibir instrucciones de Dios y después iba al pueblo a decírselas. Entonces ellos eran los que estaban dedicados 100% al pueblo, gobernando al pueblo o Dios gobernando al pueblo por medio de ellos. Entonces ellos necesitaban con qué sustentarse. Todos los demás tenían trabajos aparte del templo. Ellos no, ellos tenían que dedicarse en exclusiva al templo. Por eso Dios les dice, ¿saben qué? El sueldo de los levitas lo van a pagar ustedes. ¿Por medio de qué? De sus diezmos. Cuando ustedes traigan sus diezmos, esos diezmos van a ser para que los levitas puedan comer, puedan sobrevivir. Ese es el diezmo que se conoce como el salario de los levitas. Es lo que Dios le pide al pueblo. Después Dios pide otro diezmo, que es independiente a este diezmo. Él pide otro diezmo que se tenía que dar cada año y que tenían que ir a Jerusalén para que ahí llevaran en especie su diezmo, es decir, llevaban tal vez becerros, tal vez llevaban trigo, es decir, lo que hubieran cosechado, llegaban a Jerusalén y entonces hacía una especie de festival, por decirlo así, una fiesta enorme, donde todo el pueblo de Israel llegaba a Jerusalén con comida, con animales, y todos comían. Y obviamente también Dios tenía cuidado de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Y entonces les dice, todo eso que tú lleves, invita al que no tiene, llama al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre, para que coman de eso que tú juntaste durante todo el año. Ya llevamos el 20%, el 10 era para el sueldo de los levitas, este otro 10 era para que pudieran hacer esa fiesta tan grande y comer todos, tener esa comunión. Y había otro diezmo que Dios les dice, cada 3 años traerás el diezmo de esos 3 años, es decir, cada año tendrías que juntar el 3,33%, digo, solo lo digo de manera simbólica, pero al final de esos 3 años tenías que llevar otro diezmo y ese diezmo era para ir igual nuevamente a darlo
casi en específico a viudas, a huérfanos, a pobres, a extranjeros, es decir, ese diezmo era como una ayuda social, era para atender las necesidades de los pobres. Entonces, al final, si te das cuenta, en eso cada año el pueblo de Israel estaba diezmando, digo entre comillas, porque ya no es un diezmo, ya era el 23% aproximadamente lo que el pueblo de Israel daba para sustentar a los levitas, para hacer esa fiesta y la ayuda social que se daba a la gente. Entonces, ya realmente vemos que no era un diezmo, era el 23% más o menos lo que estaban dando los levitas, que era como la organización que había Dios hecho para gobernar al pueblo, y que así como hoy en día también hay programas sociales, que se dan ayudas a las personas de adultos mayores, a los jóvenes, era algo similar a ese diezmo, era una ayuda que se daba a los necesitados para sustentar a los levitas y para convivir como todo un pueblo. Entonces, ese diezmo tenemos que entender que era algo que era solamente para el pueblo de Israel. Hoy nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro país se paga el 16%, que es el IVA, que es parte de ese impuesto que se paga para que el gobierno se sustente. También ya de ahí el gobierno destina obras sociales y lo que el gobierno tenga a bien hacer, ¿no? Entonces, para nosotros, hoy que nosotros ya no tenemos una digámoslo así, una teocracia, es decir, donde Dios esté gobernando nuestro país. Aquí sabemos que es el presidente Andrés Manuel López quien está gobernando. Sabemos que Dios es el rey del universo, el rey de obviamente nuestro planeta, pero literalmente quien está al frente de este país es el presidente. Entonces, los impuestos sirven para sustentar a él, a los gobernadores, diputados, senadores y todo lo que compone el gobierno de este país. Entonces, en ese sentido no estaríamos obligados porque ya nosotros no estamos sustentando a todo un pueblo o a todo un grupo de gentes que nos gobiernen. Hoy lo que nosotros damos sería una ofrenda, sí, claramente para sustentar a los pastores que dedican de tiempo completo su servicio al Señor, pero no tiene que ser necesariamente el 10%, puede ser menos, pero puede ser más. La Biblia nos enseña en una de las cartas del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, si no mal recuerdo, dice, cada uno de cómo haya prosperado. Si a ti te ha ido muy bien, ten por seguro que puedes dar más del 10% sin ningún problema. Aclaro, no quiero decir que si vas a dar el 15% tenga que ser íntegro a la iglesia donde te estás congregando. Tú puedes dar ahí el 10%, el 7%, el 8%, y lo demás que te sobra, entonces tú puedes también llevar a la gente pobre, a las viudas, a un hospital, a un orfanato. Es decir, de alguna manera tú estás disponiendo un dinero para ayudar, para dar una ofrenda a Dios dentro de la iglesia, pero con lo demás puedes ser generoso con otras personas, puedes ayudar a los necesitados. Si tú conoces dentro de la misma iglesia que asistes que hay viudas, huérfanos, pobres, entonces puedes ayudarlos también con una ofrenda. Si tiene uno que ser generoso con Dios, tiene uno que también sustentar las cuestiones de la iglesia, eso es una realidad. No estoy diciendo no des en tu iglesia, sí, tienes que dar, sobre todo cuando ves que hay necesidad, entonces tienes que ser generoso dentro de tu iglesia, pero el punto aquí es que dice cada uno como haya prosperado. Tal vez haya gente que pueda dar el 3 o el 4%, porque cuando después que dice, bueno, tengo que pagar la renta, mi alimento, los pasajes para ir al trabajo, tengo que darle los pasajes a mis hijos para que vayan a la escuela o al menos ponerles un lunch, y cuando tú haces cuentas, notas que al final de esos, vamos a suponer 100 pesos que ganas a la semana, solamente te sobran 4 o 5 pesos, eso sería el 4 o 5%. Pues dalo con todo tu corazón, dale agradeciendo a Dios que hubo para suplir todas las necesidades y que aún quedó para que tú le des a Él una ofrenda. En algún momento, si te comienza a ir mejor, pues podrás dar más. Y si te va muy bien y después de que a la semana tú cubres todos tus gastos y ves que ya tienes lo de los pasajes, lo de la comida, lo de la renta, y de esos vamos a suponer que ahora estás ganando 1,000 pesos, lo que te sobra ahora son 300 o 400 pesos, quizá entonces sí puedas dar 100 o 150, que sería el 10 o el 15%, y aún te queda para ahorrar un poco y aún te queda para ayudar a otras personas. Entonces, el diezmo hoy no es una obligación, es el estándar que tendríamos que dar como promedio. Puede ser que alguien dé menos, pero puede ser que alguien dé más. Puede ser que alguien tenga dentro de su economía la posibilidad de dar más del 10%, dedicarlo a Dios y entonces dar
a la iglesia una parte, pero también ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces, cuando en Malaquías, ahora sí nos enfocamos un poquito en ese pasaje, tenemos que entender, lo hemos visto ya muchas veces, la Biblia tenemos que verla en un contexto cercano, de qué está hablando ese capítulo, de qué está hablando ese libro, en qué porción de la Biblia está, Antiguo o Nuevo Testamento, y después verlo a la luz de toda la Biblia. Cuando Malaquías les dice, traigan los diezmos y ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa, y lo que ya sabemos, lo que es Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías estuvieron profetizando más o menos en el mismo tiempo, fueron contemporáneos, con tal vez unos 50 o 60 años de diferencia, que puede parecer mucho, pero en esos 50 o 60 años había una constante dentro del pueblo de Israel. Empezaban a trabajar para Dios y después se olvidaban y se dedicaban a sus cosas. Empezaban a reconstruir el templo y lo dejaban botado y se ponían a construir sus casas. Hay un momento cuando Nehemías regresa a Jerusalén para que reconstruyan el templo, reconstruyan la ciudad, y entonces manda a traer a los levitas y les pide que reconstruyan el templo. Le dice, Dios los eligió a ustedes, a la tribu de Leví, para que sean ustedes quienes atiendan las cosas del templo. Entonces él deja establecidos a los levitas, a los sacerdotes, y les pide al pueblo que traigan sus diezmos para sustentar a los levitas, y él regresa, él tiene que regresar allá donde el rey estaba, y tiempo después nuevamente está en Jerusalén Nehemías, y se da cuenta que la obra está detenida y pregunta, oye, ¿por qué no están trabajando los levitas? Y le contestan, el pueblo no trajo sus diezmos, los levitas no tenían para comer y se tuvieron que ir a trabajar para poderse sustentar. Y entonces Nehemías les vuelve a pedir al pueblo que traigan sus diezmos. Entonces, en esa misma situación estuvieron muchas veces los israelitas. En Ageo les dice, ¿les parece que es el tiempo para que ustedes se dediquen a sus cosas y olviden mi casa? Y vemos que Ageo les dice, ustedes iban al montón de trigo para traer 20 cubetas y solamente había 3. Iban a querer sacar vino y pensaban que había 100 litros y había 2. Entonces les dice, ¿por qué pasa eso? Porque ustedes no están cumpliendo con la parte del trato que Dios tenía con ellos. Entonces, en Malaquías, como el pueblo constantemente olvidaba su deber de dar el diezmo, Malaquías les dice, traigan todos sus diezmos. ¿Por qué? Porque era con lo que sustentaban a los sacerdotes que guiaban al pueblo. Entonces es por eso que él les pide. Y cuando en Malaquías les dice, y reprenderé por vosotros al devorador, en nuestra mente, o al menos en la mía, pensaba yo en el diablo. Si el diablo es el devorador, no. Dios estaba refiriendo a aquellos insectos que se comían sus cosechas, como lo que dice, por ejemplo, en Joel, en el libro de Joel, capítulo 1, verso 4, dice que Dios envió al saltón, al revoltón, todos esos son insectos, ¿no? Que se comían las cosechas de los israelitas. Miren, se los leo, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, vinieron insectos que devoraron todas las cosechas de los israelitas. Y en el capítulo 2, verso 25, dice lo siguiente, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todos esos son los devoradores, pero veamos quién los envió. Dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces Dios les dice, si ustedes cumplen su parte del trato de traer el dinero, los diezmos el trigo, todo lo que llevaban para sustentar a los levitas, yo les voy a ordenar a mi ejército que se retire. Voy a reprender a estos devoradores y les voy a decir que se vayan, que los dejen cosechar, que así cuando, como en Ageo le dice, iban al montón de 20 efas y había 3, ahora van a ir al montón de 20 efas y va a haber 25. ¿Por qué? Porque entonces van a poderle dar al levita, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, para que ellos pudieran ser generosos también con otros. Entonces, ese es el contexto de Malaquías, donde se está hablando de que la gente cumpla la parte del trato que Dios había hecho con ellos para que los sacerdotes pudieran seguir dirigiendo al pueblo. Insisto, hoy a nosotros en nuestra sociedad no nos dirigen sacerdotes, nos dirigen gobernadores, y lo que uno paga de impuesto es el mismo impuesto que Dios le puso al pueblo para sustentar a los sacerdotes, aunque nosotros se llama IVA y a ellos se les llamaba diezmo, pero es lo mismo. Entonces, en un sentido nosotros estamos dando el diezmo o el IVA y ellos estaban pagando su IVA
o su diezmo, ¿no? Entonces, eso es lo que sustentaba a los levitas. Entonces, ¿estamos obligados a diezmar el 10% celosamente? No. Podemos dar un poco menos cuando haya escasez, pero podemos dar más o mucho más cuando haya abundancia. Entonces, cuando te vaya muy bien, no te limites a dar el 10%. Sé generoso con Dios. Dios ha sido generoso contigo, tú puedes dar más. Pero si conocí a una persona que decía, hermano, estas 3 semanas pasadas no pude venir porque o apartaba mi diezmo, el 10% exactito, o venía a la iglesia. Es decir, si apartaba el diezmo ya no me alcanzaba para mis pasajes, y si agarraba para mis pasajes, entonces desacompletaba el diezmo. Entonces ya desde ese momento yo pensaba, caray, pues creo que algo no me checa, algo no está bien. Yo sé, en esos tiempos yo creía que el diezmo tenía que ser así 10% exactito, pero ya es esa situación que platiqué con esta persona me llevó a pensar, ¿y si estaremos haciendo bien? ¿Si será realmente esto lo que Dios quiere? ¿Qué diría Dios? No te preocupes, tráeme el 4%, el 5%, pero ven, toma un poco de eso porque no lo iba a tomar para comprarse una hamburguesa, era para sus pasajes para ir a la iglesia. Entonces, ¿qué pensaría Dios? No, mira, ok, trae el 4, el 5%, es lo que con todo tu corazón quieres dar, y lo demás ocúpala para tus pasajes y ven a la iglesia. No dejes de congregarte, que es una instrucción que nos da también la escritura en Hebreos. Entonces, no estamos plenamente obligados a dar el 10%, insisto, puede ser que en algún momento demos menos, pero dalo con gusto. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Lo que tú puedas dar, dalo de corazón, cada uno dé conforme haya prosperado. Si tu prosperidad hoy todavía pues no es muy grande, bueno, da conforme a eso, pero dalo como propones en tu corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama lo que tú estás dando, porque es parte de tu comunión con Dios. No es tu seguro de vida, no es tu seguro de carro, no es tu inversión en el cielo, porque hay quien dice, invierte en el cielo, eso es una mentira. No estás invirtiendo, estás cumpliendo parte de todo lo que tú tienes que hacer en cuanto a Dios, y no podemos descuidar un área. No podemos decir, yo doy celosamente mi diezmo y horas en la semana, bueno, por los alimentos, y lees tu Biblia todos los días. Bueno, es que el pastor manda un versículo y lo leo. No, tú tienes que tener tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura, y entonces estarás cumpliendo en todas tus áreas, incluyendo la ofrenda que tú no tienes que dar para el Señor. Entonces, en cuanto al diezmo, no es una obligación el 10%. Insisto, puedes dar más o menos conforme hayas prosperado, pero sí la Biblia nos enseña que seamos generosos. Conforme tú vayas teniendo más, da más. Cuando puedas ayudar a alguien, ayúdalo. Cuando puedas hacer una obra social, hazla. Es decir, que Dios pueda ver la generosidad que hay en tu corazón. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con estos tiempos en los que se nos dice, promete ahora y tú dale a Dios la mitad de tu aguinaldo y vas a ver cómo todo el año te va a asegurar una bendición. Y si traes tus primicias, más bendición. No, mis hermanos, si vamos a dar una ofrenda especial, si vamos a dar las primicias, que no es que esté prohibido, pero hagámoslo por amor al Señor y no lo veamos como una inversión. Señor, yo te voy a dar mis primicias para que el año me des millones. No, te quiero dar esto porque el año pasado tú fuiste tan bueno que nunca me faltó el alimento, y hoy quiero honrarte con esto, aunque este año me falte el alimento, pero yo quiero honrarte porque tú has sido bueno. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el jueves, primeramente Dios.